La reunión era exclusiva, trajes caros, copas de cristal, risas bajas, y en medio de ese lujo, una empleada de limpieza, invisible para todos. El CEO millonario señaló el piso frente a los invitados y dijo, con calma cruel, que ella no sabía limpiar bien, aún sabiendo que no era su culpa. Nadie la defendió. Nadie bajó la mirada por ella. Ella tragó el llanto, se arrodilló y obedeció, pero mientras limpiaba una mancha que no existía, algo inesperado empezó a romperse dentro del hombre más poderoso de la sala. Porque en ese silencio humillante, él no vio a una empleada. Vio una fuerza que jamás había enfrentado, una dignidad que no podía comprar con dinero, y una mujer capaz de desordenar su mundo entero. Lo que nadie imaginó esa noche es que esa humillación sería el inicio de una historia prohibida, de un conflicto que lo obligaría a elegir entre su imperio y el amor que estaba a punto de nacer donde menos debía. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias. Y ahora sí, disfruta esta increíble historia. El vaso tembló en mi mano justo cuando el silencio se volvió insoportable. Nadie habló, pero todos entendieron lo que estaba pasando. Yo estaba ahí, de pie, con el uniforme azul de limpieza perfectamente planchado, las manos húmedas por el detergente y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. El departamento más caro del edificio, en lo alto de Polanco, brillaba con mármol, vidrio y miradas que no me veían. El CEO millonario, dueño de media ciudad sin exagerar, señaló el piso con una calma que dolía más que un grito. «Eso está sucio», dijo, aunque no lo estaba. Yo supe en ese instante que no importaba la verdad. Importaba el poder. Importaba que yo era solo la empleada. Tragué saliva, sentí como el calor me subía a los ojos y bajé la mirada antes de que alguien notara que estaba a punto de quebrarme. Nadie imaginaba que ese momento sería el principio de algo que nos cambiaría a todos. Me llamo María Fernanda y llevo años limpiando casas ajenas para pagar una renta pequeña en Iztapalapa y ayudar a mi mamá con sus medicinas. Nunca pensé que una reunión exclusiva, como la llamó el administrador, terminaría así. Ese día me pidieron servir café a hombres de trajes caros, relojes brillantes y sonrisas frías. Yo entré y salí en silencio, como siempre, cuidando no estorbar, hasta que Alejandro Rivas, el CEO millonario, levantó la voz sin levantar el tono. No gritó, no insultó, solo señaló. Y eso fue peor. Sentí la humillación meterse bajo la piel como si me estuvieran borrando frente a todos. Apreté el trapeador, asentí y obedecí. Porque así funciona este mundo cuando eres la empleada y ellos deciden quién vale y quién no. Desde afuera, la escena parecía simple, una empleada corrigiendo su trabajo. Pero por dentro, algo se rompía. Mientras limpiaba una mancha invisible, escuchaba las risas bajas, los comentarios sobre negocios, cifras que jamás tocaría con mis manos. Yo me repetía que no debía llorar, que solo era un trabajo más, que al final del día me iría a casa. Sin embargo, sentía una presión rara, como si alguien me observara distinto. Levanté la vista apenas un segundo y me encontré con los ojos de Alejandro. No eran fríos como pensé. Había algo ahí, una duda, una tensión que no supe nombrar. Bajé la cabeza rápido, confundida. No estaba acostumbrada a que un millonario me mirara como si yo existiera. Alejandro, desde su lugar, intentaba concentrarse en la junta. Yo no lo sabía, pero por primera vez en años, algo no cuadraba en su mundo perfecto. Había humillado a empleados antes, sin pensarlo demasiado, porque así le enseñaron que se dirige un imperio. Pero esa mujer, la empleada de limpieza, no reaccionó como las demás. No se quejó, no se defendió, no pidió disculpas exageradas, solo obedeció, y eso lo incomodó. Vio cómo apretaba los labios para no llorar, cómo sus manos temblaban apenas. Sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no tenía nombre. «Concéntrate», se dijo. Era solo una empleada, o eso intentaba creer.
Cuando la reunión terminó, yo recogí tazas y servilletas sin levantar la mirada. Quería desaparecer. Pensé que nadie notaría si me iba rápido, pero escuché pasos acercarse. «Espera», dijo una voz firme. Me giré despacio. Alejandro estaba frente a mí, demasiado cerca. Su perfume caro contrastaba con el olor a limpiador en mis manos. «Hazlo mejor la próxima vez», añadió, sin dureza, pero sin disculpa. Asentí de nuevo. Por dentro, sentí rabia, vergüenza y algo más peligroso: curiosidad. ¿Por qué me hablaba a mí? ¿Por qué su voz sonaba distinta ahora, casi tensa? Salí del departamento con el corazón acelerado. En el elevador, me apoyé en la pared y dejé que una lágrima cayera, solo una. Me juré no volver a permitir que me humillaran así. No sabía cómo, pero lo sentía. Afuera, la ciudad seguía igual, indiferente. Yo ajusté mi uniforme, respiré hondo y seguí trabajando. Sin embargo, algo había cambiado. Esa mirada del CEO millonario se me quedó grabada. No era deseo, no todavía. Era conflicto. Y eso, sin saberlo, era más peligroso que el desprecio. Esa noche, mientras limpiaba otro piso, pensé en lo injusto de todo. Yo solo quería trabajar en paz. Nunca pedí atención, mucho menos de un hombre como Alejandro Rivas. Pero las historias más intensas no empiezan con decisiones claras, sino con silencios incómodos. Yo sentía que mi vida estaba a punto de desviarse, aunque no entendía por qué. Y en algún lugar del edificio, el CEO también luchaba contra una sensación que no podía controlar. Dos mundos opuestos habían chocado sin ruido, dejando una tensión invisible flotando en el aire. Nadie en esa reunión imaginó que la humillación de una empleada sería la chispa de una historia que pondría de cabeza al hombre más poderoso del lugar. Yo no lo sabía aún, pero ese día no solo limpié un piso. Ese día entré, sin querer, en la vida de un millonario que empezaba a perder el control de algo que nunca había sentido: la necesidad de entender a quien siempre ignoró. Y mientras cerraba el closet de limpieza, sentí que el verdadero conflicto apenas comenzaba. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el dedo de Alejandro señalando el piso, su voz tranquila diciendo que estaba sucio, y mi garganta cerrándose para no llorar frente a todos. Me levanté antes del amanecer, como siempre, pero con una sensación distinta en el pecho, una mezcla rara de vergüenza y determinación. Mientras me ponía el uniforme de empleada de limpieza, azul y sencillo, me miré al espejo más tiempo del normal. «No eres invisible», me dije en voz baja, aunque el reflejo parecía dudar. Tomé el camión rumbo a Polanco con esa frase repitiéndose en mi cabeza, como si necesitara convencerme a mí misma antes de enfrentar otro día en ese edificio de lujo que nunca sentí mío. Llegué temprano y comencé con mis tareas habituales: pasillos largos, departamentos enormes, pisos que brillaban incluso antes de que yo los tocara. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro yo estaba en alerta. Cada ruido me hacía voltear, cada elevador que se abría me tensaba el cuerpo. No quería volver a cruzarme con Alejandro Rivas, y al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en él, en su mirada incómoda, en esa pausa mínima antes de hablarme. Me molestaba que un CEO millonario ocupara espacio en mi cabeza, como si ya no tuviera suficientes preocupaciones. Sin embargo, era inútil luchar contra eso. Algo se había sembrado ahí, aunque yo no lo hubiera pedido. Desde su oficina, Alejandro también llevaba horas despierto. Había revisado contratos, números, correos urgentes, pero nada lograba concentrarlo del todo. La escena del día anterior regresaba una y otra vez, no la humillación en sí. Eso era parte de su rutina, o eso creía, sino la forma en que María Fernanda bajó la cabeza y obedeció sin una sola palabra. No hubo drama, no hubo súplica, solo dignidad silenciosa. Eso lo irritaba y lo atraía al mismo tiempo. Se preguntó por qué le importaba. Era solo una empleada. Pero la pregunta seguía ahí, incómoda, insistente, rompiendo su lógica fría de negocios. Al mediodía,
pidió un café y, sin pensarlo demasiado, salió de su oficina. Caminó por los pasillos del edificio como si buscara algo que no sabía nombrar. Fue entonces cuando la vio. María Fernanda estaba de rodillas, limpiando la base de una pared. El uniforme marcaba su figura con una sencillez que contrastaba brutalmente con el lujo alrededor. Alejandro se detuvo a unos metros, sin darse cuenta. La observó en silencio. Vio cómo fruncía el ceño concentrada, cómo se mordía el labio inferior cuando una mancha no salía fácil. Sintió de nuevo esa presión en el pecho. Dio un paso adelante antes de poder detenerse. Yo lo sentí antes de verlo. Hay presencias que se perciben en la piel. Me giré despacio y ahí estaba él, el CEO millonario, mirándome como si yo fuera una pregunta sin respuesta. Me levanté rápido, nerviosa. «Buenos días, señor», dije manteniendo la voz firme a duras penas. Él tardó un segundo en responder. Ese silencio me hizo pensar que venía otra humillación. Preparé el cuerpo, como quien se defiende de un golpe invisible. Pero no pasó. «Buenos días», contestó finalmente. Solo eso, nada más. Me quedé confundida, esperando algo más, pero él ya se estaba yendo. Lo vi alejarse con pasos tensos, como si hubiera dicho demasiado. Ese pequeño intercambio me dejó temblando. No fue una disculpa, no fue una orden. Fue humano, y eso me descolocó más que cualquier desprecio. Seguí trabajando, pero ya no podía ignorar el cambio. Sentía que algo se estaba moviendo bajo la superficie, algo peligroso. Por primera vez, me pregunté cómo sería Alejandro Rivas fuera de su traje, fuera de ese poder que lo rodeaba. Me odié un poco por pensarlo. Yo era una empleada de limpieza. Él, un millonario intocable. Esa distancia no se cruza sin consecuencias. Alejandro regresó a su oficina molesto consigo mismo. ¿Por qué había ido a buscarla? ¿Qué esperaba? Se sentó frente al ventanal y miró la ciudad desde arriba, como siempre hacía cuando necesitaba sentirse en control. Pero esta vez no funcionó. La imagen de María Fernanda seguía ahí, firme, silenciosa. Recordó el temblor leve en su voz cuando lo saludó. No era miedo exactamente, era resistencia, y eso lo sacudió más de lo que admitiría. Por primera vez en mucho tiempo, dudó de sí mismo, de la forma en que trataba a las personas, de lo que se había convertido. Al final de la jornada yo guardaba mis cosas cuando escuché mi nombre. María Fernanda. Me giré, el corazón acelerado. Era él. Alejandro estaba apoyado en la pared, sin su saco, con la corbata aflojada. Parecía cansado, diferente. Quería... empezó, y se quedó en silencio. Ese segundo eterno me puso los nervios de punta. Quería saber si mañana puedes venir más temprano. Habrá otra reunión. Asentí, aunque por dentro todo se revolvía. Sí, señor, respondí. Él me sostuvo la mirada un instante más de lo necesario. Gracias, dijo finalmente, y se fue. Me quedé sola en el cuarto de limpieza respirando hondo. No sabía por qué, pero sentí que aceptar ese gracias había cambiado algo entre nosotros. No era suficiente para borrar la humillación, pero habría una grieta. Y las grietas, lo sabía bien, pueden derrumbar muros enteros. Caminé hacia la salida con una mezcla de miedo y curiosidad que me quemaba el pecho. Algo me decía que esa próxima reunión no sería como las demás. Mientras tanto, Alejandro bajaba en el elevador, con el reflejo de la ciudad en el espejo. Se tocó el rostro, como si buscara una respuesta en sí mismo. No entendía qué le estaba pasando, pero sí sabía una cosa. Ya no podía ignorar a esa empleada, y ese reconocimiento, tan simple y tan peligroso, era el primer paso hacia un conflicto mucho más grande. Uno que pondría en riesgo todo lo que había construido, y que sin saberlo, ya había comenzado. La mañana de la reunión amaneció pesada, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Llegué más temprano de lo habitual, tal como Alejandro había pedido. El edificio estaba casi vacío,
silencioso, y ese silencio me dio tiempo para pensar de más. Mientras preparaba el carrito de limpieza, sentía el estómago apretado. No sabía si ese nervio era miedo o anticipación, y eso me molestaba. No quería sentir nada por un CEO millonario que, hasta hacía poco, me había humillado sin dudar. Me repetí que era solo trabajo, que debía mantener la cabeza fría. Pero el cuerpo no siempre obedece a la razón. La reunión comenzó puntual. Los mismos trajes caros, las mismas voces seguras. Yo entré y salí sirviendo café, cuidando cada movimiento. Evitaba mirar a Alejandro, aunque sentía su presencia como una corriente eléctrica en la espalda. En un momento, uno de los ejecutivos hizo un comentario despectivo sobre el personal que no está capacitado. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Sentí el golpe igual. Me quedé quieta un segundo de más, y entonces escuché la voz de Alejandro. «Concéntrate en el punto 4», dijo seco, cortando la risa incómoda. Nadie respondió. Yo bajé la cabeza, sorprendida. No era una defensa abierta, pero sí un límite. Y ese límite me sacudió por dentro. Alejandro notó mi reacción, aunque fingió no hacerlo. Por dentro estaba en guerra. Cada gesto suyo era observado por personas acostumbradas a medir poder, y aún así no pudo evitarlo. Le molestaba la forma en que hablaban de ella, como si fuera un objeto más del lugar. Se preguntó en qué momento había permitido que eso fuera normal. Mientras discutían cifras, él solo pensaba en la mujer que limpiaba el piso a unos pasos, sosteniendo una dignidad que nadie parecía valorar. Esa contradicción le quemaba la garganta. Cuando la reunión terminó, uno de los socios pidió que me quedara para limpiar un derrame que alguien había provocado a propósito. Lo supe por la sonrisa. Me arrodillé en el suelo de mármol, sintiendo las miradas encima. Escuché pasos acercarse y pensé que sería otra burla, pero fue Alejandro. «Déjalo», dijo con firmeza. El socio levantó las cejas. «Es su trabajo», respondió. Alejandro lo miró fijo. «Ya se encarga mantenimiento». La reunión terminó. Hubo un silencio incómodo. Yo sentí cómo la sangre me subía al rostro. No sabía si agradecer o desaparecer. Después, en el pasillo, Alejandro se detuvo frente a mí. «No tienes que aceptar ese trato», dijo en voz baja. Me quedé helada. Nadie me había dicho algo así nunca. «Necesito el trabajo», respondí, más dura de lo que pretendía. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que mostraba. «Lo sé», murmuró, y en ese «lo sé» había algo distinto, algo que me hizo sentir vista por primera vez. Me alejé rápido, con el corazón desbocado. Esa conversación breve había cruzado una línea peligrosa. Esa tarde, mientras limpiaba un departamento vacío, me detuve frente a una ventana enorme. La ciudad se extendía brillante, indiferente. Pensé en mi vida, en lo simple y lo difícil, en lo lejos que estaba de ese mundo. Me pregunté qué derecho tenía Alejandro de remover cosas que yo llevaba años enterrando. La respuesta era ninguna. Y aún así, no podía negar que algo en su mirada me había dado fuerza. Me enderecé y seguí trabajando, pero ya no me sentía igual de pequeña. Alejandro, por su parte, pasó el resto del día inquieto. Sabía que había intervenido más de lo prudente. En su mundo, ese tipo de gestos se pagan caro, pero también sabía que no podía volver atrás. Había visto algo en María Fernanda que lo confrontaba con su propia historia, con un pasado que había negado para sobrevivir. Esa noche, al llegar a su penthouse, el lujo le pareció vacío. Se sirvió un whisky y se quedó mirando el reflejo en el vidrio. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó. No tenía respuesta. Antes de irme, lo vi una vez más. Estaba solo en el lobby, hablando por teléfono. Al colgar, nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo una tensión densa, cargada de cosas no dichas. Yo salí a la calle con el pecho apretado, consciente de que algo se estaba construyendo en silencio, algo que podía salvarnos o destruirnos. Y mientras caminaba hacia el transporte, entendí que ya no había vuelta atrás.
El conflicto no estaba afuera, sino dentro de nosotros, y apenas estaba tomando forma. El sábado llegó con una calma engañosa. Para mí no existían los fines de semana tranquilos. Cuando trabajas como empleada de limpieza, los días se mezclan y el cansancio no distingue calendarios. Aún así, ese día amanecí distinta. Había aceptado ir más temprano otra vez. Solo unas horas, me dijeron. Mientras me subía el uniforme, sentí esa tensión conocida en el pecho, pero también una determinación nueva. No podía seguir permitiendo que me trataran como si no valiera nada. No sabía cómo iba a defenderme, pero sí sabía que no quería volver a bajar la cabeza tan fácil. El edificio estaba casi vacío. Los ecos de mis pasos resonaban en los pasillos largos y fríos. Empecé por el departamento de Alejandro, el penthouse. Nadie me había avisado que estaría ahí, y aún así lo presentí. Al entrar, lo encontré de espaldas, con una camisa sencilla, sin saco ni corbata. Por un segundo dudé si salir sin hacer ruido, pero él se giró. «Buenos días, María Fernanda», dijo pronunciando mi nombre completo. Ese detalle me desarmó. «Buenos días», respondí, tratando de mantener la distancia profesional. El silencio que siguió fue espeso, incómodo y al mismo tiempo cargado de algo que no sabía nombrar. Alejandro me explicó que debía preparar el lugar para una visita importante. Su tono era distinto, menos autoritario, casi cuidadoso. Yo asentí y comencé a trabajar. Mientras limpiaba, sentía su mirada de vez en cuando. No constante, pero presente. Eso me ponía nerviosa. No estaba acostumbrada a ser observada así, mucho menos por un CEO millonario. En un momento, se acercó demasiado para indicarme algo sobre una mesa. Su brazo rozó el mío apenas. Fue un contacto mínimo, casi accidental, pero me recorrió un escalofrío inmediato. Me enderecé rápido. Él también se tensó. Nos miramos un segundo más de lo debido. Ninguno dijo nada. Desde su perspectiva, Alejandro estaba luchando consigo mismo. Sabía que cruzar ciertos límites podía destruirlo todo. La diferencia de poder entre ellos era enorme, y eso lo hacía sentirse culpable incluso por pensar en ella. Pero también estaba cansado de negar lo que sentía. María Fernanda no era solo una empleada. Era una mujer fuerte, silenciosa, con una dignidad que lo confrontaba. Cada gesto suyo le recordaba que el respeto no se compra con dinero, y eso lo atraía más de lo que quería admitir. La visita se canceló a último momento. Yo ya estaba por irme cuando Alejandro habló. «¿Quieres un café?», preguntó, casi como si se obligara a sonar normal. Dudé. No era parte de mi trabajo sentarme a tomar café con el dueño del lugar. «Si no tienes tiempo», añadió, retrocediendo un paso. Esa inseguridad inesperada me sorprendió. «Unos minutos», respondí al final. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa enorme que por primera vez me pareció absurda. Hablamos de cosas simples: el tráfico, el calor, la ciudad. Nada personal. Y aún así, sentía que cada palabra acercaba algo peligroso. En un momento, él me preguntó por mi familia. La pregunta me tomó desprevenida. Nadie en ese lugar me había preguntado algo así antes. Contesté lo justo, cuidando no abrir demasiado. Él escuchó en silencio, con atención real. No interrumpió, no miró el teléfono. Cuando terminé, asintió despacio. «Eres muy fuerte», dijo. Esa frase me golpeó más que cualquier humillación. Sentí los ojos arder. Bajé la mirada. «Solo hago lo que tengo que hacer», murmuré. Él negó con la cabeza. «No. Hay gente que se rinde. Tú no». Ese reconocimiento tan simple rompió algo en mí. Me levanté de golpe. «Tengo que seguir trabajando», dije, más brusca de lo necesario. No quería llorar ahí, no frente a él. Alejandro se levantó también, respetando la distancia. «Gracias por el café», añadió, como si entendiera que había ido demasiado lejos. Caminé hacia la puerta con el corazón desbocado. Antes de salir, lo escuché decir mi nombre otra vez. Me giré.
Él me miró con una mezcla de deseo contenido y conflicto. No debí, empezó, y se detuvo. Cuídate, terminó. Asentí y me fui. Esa noche, en mi pequeño departamento, no pude dormir. Repasaba cada gesto, cada palabra. Me enojaba conmigo misma por sentir algo por él. La diferencia entre nosotros era demasiado grande. El mundo no perdona esas historias. Y aún así, una parte de mí quería volver a verlo, escuchar su voz diciendo mi nombre con ese respeto nuevo. Me pregunté si él sentiría lo mismo, o si solo era otra ilusión peligrosa. Alejandro tampoco durmió. Caminó por su penthouse vacío, consciente de que había cruzado una línea invisible. Sabía que no podía seguir fingiendo. La empleada que había humillado sin pensar ahora ocupaba su mente de una forma que lo asustaba. No era solo atracción, era una necesidad de reparar algo roto, dentro y fuera de él. Miró la ciudad desde arriba y entendió que el verdadero riesgo no era perder poder, sino perderse a sí mismo si seguía ignorando lo que sentía. Al día siguiente, el destino volvió a cruzarnos, pero ya no como antes. La tensión había cambiado de forma. Ya no era solo incomodidad, era deseo contenido, miedo, expectativa. Algo estaba creciendo entre una empleada y un CEO millonario, algo que no debía existir y que, sin embargo, se volvía imposible de negar. Y en ese punto exacto, ambos entendimos que el siguiente paso no sería fácil, ni seguro. El lunes regresó con una crudeza que borró cualquier ilusión de calma. Desde temprano, el edificio estaba lleno otra vez. Voces altas, pasos apurados, teléfonos sonando sin parar. Yo entré como siempre, con el uniforme impecable y el gesto neutro, pero por dentro estaba hecha un nudo. Después del sábado nada era igual. No había pasado nada prohibido, nada que pudiera señalarse con el dedo, y aún así sentía que había cruzado un punto sin retorno. Cada rincón del lugar me recordaba a Alejandro, a su voz baja, a la forma en que me miró como si yo importara de verdad. Lo vi de lejos, rodeado de ejecutivos, otra vez el CEO millonario seguro de sí mismo, el hombre que todos respetaban y temían. Su postura había vuelto a ser firme, controlada, como si el fin de semana no hubiera existido. Eso me dolió más de lo que esperaba. Me dije que había sido ingenua, que solo me había confundido por un momento de atención. Así funciona el mundo. Los poderosos siguen adelante, y las empleadas regresamos a nuestro lugar. Bajé la cabeza y seguí limpiando, tratando de borrar de mi mente cualquier expectativa absurda. Alejandro también estaba actuando. Cada sonrisa, cada orden, era una máscara cuidadosamente colocada. Nadie notó el esfuerzo que le costaba mantenerla. Desde que María Fernanda salió de su departamento el sábado, algo se había quebrado. No podía concentrarse del todo. No podía volver a la versión fría de sí mismo sin sentir una incomodidad constante. Verla ahí, moviéndose en silencio, evitando su mirada, lo hizo sentir una punzada inesperada. Se dio cuenta de que había herido algo frágil, y por primera vez no supo cómo arreglarlo. La tensión explotó de la peor manera posible. Durante una junta importante, uno de los socios, un hombre arrogante, acostumbrado a imponer, levantó la voz contra mí frente a todos. ¿Quién dejó entrar a esta empleada ahora? Esto no está limpio, dijo, señalando una mesa que yo ya había revisado 3 veces. Sentí el golpe directo en el estómago. Todos voltearon a verme. El silencio fue pesado. Esperé, sin saber qué, pero esperando algo. Alejandro levantó la vista lentamente. El segundo que pasó antes de hablar fue eterno. «Basta», dijo Alejandro, con una frialdad que hizo callar la sala. El socio lo miró sorprendido. «No es el momento», respondió, incómodo. Alejandro se puso de pie. «Sí lo es. No vuelvas a dirigirte así a nadie de mi personal». Mi respiración se cortó. Nunca en años de trabajo alguien había hecho eso por mí. El socio bufó, molesto pero no insistió. Yo quería desaparecer y al mismo tiempo sentía una fuerza extraña recorriéndome el cuerpo.
Alejandro no me miró. Si lo hubiera hecho, tal vez todo se habría salido de control. Después de la reunión, me escondí en el cuarto de limpieza. Las manos me temblaban. No sabía si estaba agradecida o furiosa. Su defensa me había expuesto, me había puesto en el centro de una atención que no quería. Y aún así, algo dentro de mí se sentía reivindicado. Escuché pasos acercarse. «María Fernanda», dijo una voz conocida. No contesté. Alejandro se detuvo a unos pasos. «No quise ponerte en esa posición», añadió. Me giré de golpe. «Pero lo hizo», respondí, con la voz quebrada pero firme. Era la primera vez que le hablaba así. Alejandro tragó saliva. «Tienes razón», dijo. No se defendió, no justificó. Solo no podía quedarme callado. Eso me desarmó. La rabia que había acumulado empezó a mezclarse con algo más peligroso. «Yo no necesito que me salven», dije. «Necesito respeto». Él asintió despacio. «Lo sé, y te lo debo». Ese reconocimiento directo me dejó sin palabras. Nos quedamos en silencio, demasiado cerca, respirando el mismo aire. Sentí la tensión subir, el deseo mezclarse con el miedo. Di un paso atrás antes de que fuera tarde. «Tengo que trabajar», murmuré. Él respetó la distancia. «Gracias por decírmelo», respondió. Ese día se me hizo eterno. Cada encuentro, cada cruce de miradas, estaba cargado de cosas no dichas. Yo luchaba conmigo misma. Sabía que lo que sentía podía costarme el trabajo, la estabilidad mínima que había construido. Pero también sabía que ya no podía fingir que Alejandro era solo un jefe más. Él había visto mi humillación y había decidido no repetirla. Eso significaba algo, tal vez demasiado. Para Alejandro, la jornada fue un golpe de realidad. Defender a una empleada frente a socios poderosos no era solo un gesto humano, era una declaración. Sabía que corrían rumores, que algunos cuestionaban su liderazgo, y aún así, no se arrepentía. Por primera vez en años, había actuado según su conciencia y no según el cálculo frío. Esa noche, al revisar mensajes furiosos de socios, entendió que estaba entrando en un terreno peligroso y, de forma inquietante, no quería dar marcha atrás. Al final del día, coincidimos en el elevador, solos. El silencio era denso. «María Fernanda», empezó él. Yo levanté la mano. «No aquí», dije. No estaba lista. Él asintió, respetuoso. El elevador bajó lento, como burlándose de nosotros. Cuando se abrieron las puertas salí sin mirarlo. Pero antes de irme sentí su voz detrás. «No pienso volver a humillarte nunca más». Me detuve un segundo. No respondí, pero esas palabras se quedaron conmigo, latiendo fuerte. Esa promesa lo cambiaba todo, porque ya no se trataba solo de una atracción prohibida, sino de una transformación real. Un CEO millonario dispuesto a cuestionar su poder por una empleada de limpieza. Y yo, una mujer cansada de ser invisible, empezaba a preguntarme si tenía derecho a algo más. El siguiente paso sería inevitable, y mucho más peligroso. El martes empezó con un rumor que se sentía en el aire antes de que alguien lo dijera en voz alta. En el edificio, la gente no necesita pruebas, necesita chisme. Y yo, como empleada de limpieza, estaba acostumbrada a escuchar todo sin ser vista. «El CEO se puso raro», murmuraban en la recepción. «Defendió a una empleada», decían como si fuera una locura. «Algo trae con esa muchacha», soltó alguien con una risita venenosa. Sentí cómo se me tensaba el cuello. Yo seguí caminando con el carrito, la mirada al frente, fingiendo que no oía nada. Pero por dentro, el miedo me mordía el estómago. Porque cuando el mundo de los poderosos se siente amenazado, siempre buscan a alguien pequeño para aplastar. Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Su rostro estaba serio, más duro que los días anteriores. Yo lo vi cruzar el lobby, y aunque no me miró de inmediato, sentí su presencia como un golpe. Traía esa energía de control, como si hubiera decidido encerrarse otra vez en su máscara.
Me dolió, pero lo entendí. Él estaba en guerra con su propio entorno, y yo era el punto débil más evidente. Aún así, cuando nuestros ojos se cruzaron por un instante, vi algo distinto. Una tensión que no era solo profesional, era preocupación, era una promesa silenciosa. A media mañana, el administrador me llamó. «María Fernanda, te quieren en la oficina», dijo, con un tono raro. Mi corazón se fue al piso. Caminé con las manos frías, tratando de anticipar qué venía. La oficina de administración era pequeña, pero se sentía como un tribunal. Dentro estaban el administrador, una mujer de recursos humanos y, para mi sorpresa, el socio arrogante del día anterior. El hombre me miró con una sonrisa falsa. «Siéntate», ordenó. Yo me quedé de pie. «Prefiero estar de pie», respondí, sin saber de dónde saqué valor. La mujer de RH suspiró, como fastidiada. «Nos han llegado quejas», comenzó. «Se reporta que estás interfiriendo en espacios de reuniones y causando incomodidad». Sentí un golpe de indignación. «Yo solo hago mi trabajo», dije, apretando los dientes. El socio se inclinó hacia adelante. «Tu actitud es el problema», respondió. «Te crees muy importante porque el CEO te defendió». Me ardieron los ojos, pero no lloré. «Yo no pedí eso», contesté. «Y no me creo importante, solo merezco respeto». El administrador carraspeó. «Vamos a reubicarte a otro edificio por un tiempo», dijo, como si fuera una solución normal. Mi mundo se tambaleó. Reubicarme significaba perder mis horas extra, mis rutas, mi estabilidad. Era un castigo disfrazado. En ese instante, la puerta se abrió. Alejandro entró sin pedir permiso. El aire cambió de inmediato. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría. La mujer de RH intentó sonreír. «Nada grave, Alejandro. Solo un ajuste operativo». Alejandro clavó los ojos en el socio. «¿Ajuste operativo?», repitió. El socio se encogió de hombros. «Estamos protegiendo el ambiente laboral», dijo, con descaro. Alejandro se acercó a la mesa, apoyó las manos con fuerza y habló despacio. «Nadie va a tocar a mi empleada. Nadie la va a mover. Nadie la va a intimidar». Yo sentí el corazón saltarme. La palabra «mí» me golpeó el pecho como una descarga. No era posesión, lo sabía, pero sonó a algo más personal de lo que debía. El socio se puso rojo. «Estás perdiendo objetividad», soltó queriendo herirlo. Alejandro no se movió. «Estoy recuperando humanidad», respondió. El silencio fue brutal. La mujer de RH tragó saliva. «Alejandro, esto no es…», empezó. Él la interrumpió. «Se acabó. La reunión terminó. ¿Y tú?», dijo mirando al socio. «Vuelve a faltarle al respeto a alguien de mi equipo y te saco de este proyecto». Salí de esa oficina temblando. No por miedo, sino por todo lo que acababa de pasar. Alejandro me siguió al pasillo. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Yo solté una risa amarga. «¿Cómo crees?», respondí. Él apretó la mandíbula. «Lo siento», dijo, con una sinceridad que me desarmó. Yo me quedé mirándolo, tratando de entender en qué momento el CEO millonario se convirtió en alguien capaz de pedir perdón. «No me pidas perdón», dije. «Haz algo, porque ellos van a seguir». Alejandro asintió. «Lo sé, y no voy a permitirlo». Nos quedamos un segundo en silencio. El pasillo estaba vacío. Por primera vez no había testigos. La tensión subió como fuego. Yo sentí su mirada recorrer mi rostro, detenerse en mis labios, regresar a mis ojos. Me asusté. No del deseo, sino de la posibilidad real de que ese deseo existiera. Alejandro dio un paso más cerca. Yo no retrocedí, aunque mi cuerpo gritaba que debía hacerlo. «María Fernanda», murmuró, como si decir mi nombre fuera una forma de sostenerse. Yo respiré hondo. «No puedes», dije, casi suplicando. No porque no quisiera, sino porque sabía lo que costaría. Él cerró los ojos un instante. «Lo sé», respondió.
pero su voz sonó como alguien que está perdiendo una batalla. Esa tarde, intenté trabajar como si nada, pero el edificio entero se sentía como una trampa. Las miradas eran más largas, las sonrisas más crueles. Aún así, había algo distinto en mí. La humillación ya no me doblaba igual. Había visto a Alejandro enfrentarse a los suyos por mí, y aunque eso me daba miedo, también me daba fuerza. Empecé a entender que mi valor no dependía de su defensa, sino de mi propia dignidad. Pero la realidad era que su defensa estaba cambiando el tablero. Alejandro, mientras tanto, recibió llamadas furiosas, socios amenazando con retirarse, insinuaciones sobre su debilidad. Él respondió con frialdad, pero por dentro estaba agotado. No era fácil sostener la transformación cuando el mundo entero te empuja a ser el monstruo de siempre. Sin embargo, cada vez que pensaba en María Fernanda, en su mirada firme, en su voz diciendo, merezco respeto, sentía que no podía traicionarse. Al final del día, me encontró en el cuarto de limpieza. Cerró la puerta con cuidado, como si supiera que ese gesto era peligroso. No tienes que pasar por esto sola, dijo. Yo lo miré, cansada. Yo siempre he estado sola, respondí. Él negó con la cabeza. Ya no, murmuró. Y en esa palabra, tan simple, había una promesa enorme. Yo quise decirle que se detuviera, que era una mala idea, que el romance entre un CEO millonario y una empleada era una sentencia. Pero mi cuerpo traicionó mi miedo. Di un paso hacia él. Nos quedamos a centímetros. Podía sentir su respiración, su calor. Alejandro levantó una mano dudando, como si pedir permiso fuera algo nuevo para él. Yo no hablé, pero mis ojos dijeron lo que mi boca no se atrevía. Su mano rozó mi mejilla apenas, con una delicadeza que me rompió por dentro. No fue un beso, no todavía. Fue peor. Fue ternura. Una ternura que yo había dejado de creer posible en ese mundo. Justo cuando el momento iba a romperse, se escuchó un golpe en la puerta. «María Fernanda, ¿estás ahí?», gritó alguien desde afuera. Nos separamos de inmediato, como si nos hubieran echado agua fría. Mi corazón latía como loco. Alejandro respiró hondo, volvió a su máscara en un segundo y abrió la puerta. Era el administrador, con cara sospechosa. «La buscan en recepción», dijo, mirando raro. Alejandro lo miró fijo. «Ella está ocupada. Yo mismo la llevo», respondió. El administrador se tragó el comentario y se fue. Yo me quedé paralizada. Alejandro me miró de nuevo, y esta vez su voz fue baja y firme. «Esto ya empezó, y no van a parar». Yo asentí sintiendo un miedo profundo, porque lo sabía. El edificio era un nido de poder y orgullo herido. Y cuando el orgullo herido se combina con el dinero, siempre hay consecuencias. La pregunta ya no era si nos iban a atacar. La pregunta era, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para separarnos antes de que esto se volviera imposible de controlar? El golpe llegó cuando menos lo esperábamos, disfrazado de oportunidad. Esa mañana, el edificio amaneció con un movimiento extraño. Cámaras nuevas en el lobby, un par de abogados que nadie conocía y sonrisas tensas que no anunciaban nada bueno. Yo empujaba el carrito de limpieza intentando no llamar la atención, pero sentía la mirada de todos clavada en mi espalda. El rumor ya no era rumor. Decían mi nombre en voz baja. Decían el de Alejandro. Decían escándalo, riesgo, error. Yo respiraba hondo y seguía. Había aprendido a caminar entre cuchillos. A media mañana, Recursos Humanos me citó de nuevo. Esta vez, la sala estaba llena. Demasiada gente para una charla. El administrador, la mujer de RH, un abogado con traje caro y una tablet sobre la mesa. Me pidieron sentarme. Lo hice. «María Fernanda», empezó el abogado, con voz pulida. «Hemos evaluado tu desempeño y queremos ofrecerte un ascenso». La palabra flotó en el aire como una trampa. «¿Ascenso?», repetí. «Sí», continuó.
Un puesto administrativo en otro edificio. Mejor sueldo. Menos exposición. Entendí de inmediato. Me querían lejos, lejos de Alejandro, lejos del conflicto. ¿Y por qué ahora?, pregunté. El abogado sonrió sin alegría. Reestructuración. La mujer de RH agregó, es una gran oportunidad para ti. Yo apreté las manos. ¿Puedo pensarlo?, pedí. El abogado asintió. Hoy mismo, respondió. El mensaje era claro: aceptar o atenerse a las consecuencias. Salí de la sala con el pecho apretado. Ascenso, dinero, estabilidad, todo lo que siempre había necesitado, a cambio de desaparecer. Alejandro se enteró minutos después. Entró a su oficina y cerró la puerta con fuerza. No pueden hacer esto, dijo, caminando de un lado a otro. Pueden y lo están haciendo, respondí, con una calma que no sentía. Es para separarnos. Él se detuvo frente a mí. ¿Qué vas a hacer?, la pregunta me atravesó. No lo sé, confesé. Tengo que pensar en mi vida. Alejandro bajó la mirada. Por primera vez, no intentó convencerme. Tienes razón, dijo. No te voy a pedir que te sacrifiques por mí. Ese respeto me dolió más que cualquier presión, porque una parte de mí quería que luchara, que dijera que no me dejara ir, pero la otra parte sabía que eso sería injusto. Yo no era un símbolo, era una mujer cansada de sobrevivir. Nos quedamos en silencio, mirándonos como si el tiempo se hubiera vuelto frágil. Pase lo que pase, añadió él, no fue un error conocerte. Sentí un nudo en la garganta. Tampoco para mí, respondí. La tarde avanzó lenta. Cada minuto pesaba. Caminé por los pasillos que ya conocía de memoria, preguntándome si esa sería la última vez. Pensé en mi mamá, en las cuentas, en el miedo de empezar de cero. Pensé en Alejandro, en su transformación, en el precio que estaba pagando por defenderme. Y entonces ocurrió algo que nadie anticipó. Uno de los socios convocó a una reunión de emergencia. Esta vez no era a puertas cerradas, era pública. Gente entrando y saliendo, teléfonos grabando, murmullos creciendo. Yo estaba limpiando cerca cuando escuché mi nombre. «Que pase la empleada», dijo alguien. El corazón me dio un salto. Alejandro se levantó de inmediato. «No», dijo firme. «Ella no tiene por qué estar aquí». El socio sonrió, venenoso. Justamente por eso. Me llamaron. Entré con la cabeza en alto, aunque las piernas me temblaban. El socio tomó la palabra. «Queremos aclarar una situación que está afectando la imagen de la empresa», dijo, mirando a Alejandro. «Se ha insinuado un trato preferencial hacia una empleada». Murmullos. «Esto compromete decisiones y liderazgo». Alejandro apretó los puños. «Es falso», respondió. «Lo que hay es respeto». El socio se rió. «Respeto que nubla el juicio». Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Años de silencio, de humillaciones tragadas, de miedo acumulado. Di un paso al frente. «Permiso», dije. El murmullo se apagó. Alejandro me miró sorprendido. «No he pedido trato preferencial», continué. «He pedido que no me humillen, que no me usen para juegos de poder». Miré al socio. Si defender la dignidad de una empleada es un problema, entonces el problema no soy yo. El silencio fue brutal. Nadie esperaba que hablara. Yo tampoco, pero ya no podía parar. «Me ofrecieron un ascenso para sacarme de aquí», añadí. «No por mi desempeño, sino para apagar rumores». El abogado se movió incómodo. Alejandro me miró con una mezcla de orgullo y miedo. «No acepté», dije, «porque no quiero que mi vida sea una negociación». Hubo reacciones inmediatas. Algunos desviaron la mirada, otros se incomodaron. Alejandro habló con una calma que imponía respeto. «Esto termina hoy», dijo. «Si hay dudas sobre mi liderazgo, las enfrentamos, pero no vuelvan a usar a una empleada como moneda». El socio intentó responder, pero el ambiente ya había cambiado. La presión se había invertido.
Después de la reunión, el edificio era un hervidero. Yo me refugié en el cuarto de limpieza, respirando hondo, tratando de procesar lo que había hecho. Alejandro entró y cerró la puerta con cuidado. «Fuiste increíble», dijo con la voz baja. Yo me dejé caer en una silla. «Tengo miedo», confesé. «Yo también», admitió. Se sentó frente a mí sin tocarme. «Pase lo que pase, quiero que sepas algo. No te voy a esconder, ni a empujarte. Decidas lo que decidas». Lo miré. Vi al hombre detrás del CEO, al millonario que estaba dispuesto a perder poder por no perderse a sí mismo. «Si me voy», dije, «no será porque me empujaron». Él asintió. «¿Y si te quedas?», añadió, «no será porque yo te retuve». Nos quedamos en silencio, sosteniéndonos con la mirada. La tensión seguía ahí, el deseo también, pero ahora había algo más fuerte, una decisión en ciernes. Esa noche, recibí una llamada, un número desconocido. «Tenemos pruebas», dijo una voz. «Si no aceptas el ascenso, esto se hará público». Colgué con las manos heladas. Sabía que el golpe final estaba cerca. No solo era una historia de amor prohibido, era una batalla abierta. Y al otro lado, había gente con dinero, orgullo herido y ganas de destruir. Miré por la ventana del pequeño departamento, la ciudad encendida. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella humillación silenciosa. Pensé en la fuerza que había descubierto en mí. Y entendí que el último paso no sería huir ni rendirme, sino elegir. Elegir con miedo, sí, pero con dignidad. Al día siguiente, todo se decidiría, y nada volvería a ser igual. El amanecer llegó sin promesas. No hubo mensajes, no hubo llamadas. Solo ese silencio pesado que aparece antes de que algo grande termine de romperse, o de acomodarse para siempre. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la mesa pequeña de mi departamento. Pensé en mi mamá dormida en el cuarto de al lado, en sus manos cansadas, en todo lo que había sacrificado para que yo siguiera adelante. Pensé también en Alejandro, en su voz firme diciendo que no me escondería, que no me usaría. Tenía miedo, sí, pero por primera vez ese miedo no me paralizaba. Me empujaba. Llegué al edificio con el corazón acelerado. El ambiente estaba tenso, más de lo normal. Había gente nueva, rostros serios, trajes oscuros. Supe de inmediato que ese era el día. Apenas dejé el carrito de limpieza, el administrador me buscó. «Te esperan en la sala grande», dijo, sin mirarme a los ojos. Caminé por el pasillo largo como si avanzara hacia un juicio. Cada paso resonaba fuerte. No iba a bajar la cabeza, no otra vez. La sala estaba llena. Socios, abogados, directivos. Y Alejandro, de pie al fondo, serio, con los ojos clavados en mí. Ese solo gesto me sostuvo. El abogado tomó la palabra. «Hemos evaluado la situación», comenzó, «y se ha decidido presentar una alternativa final». Me ofrecieron el ascenso otra vez, con números, con beneficios, con palabras bonitas. Luego vino la amenaza velada. Si no aceptaba, se filtrarían interpretaciones sobre la relación entre el CEO y una empleada. Escándalo. Titulares. Daño irreparable. Respiré hondo. Sentí el silencio caer sobre mí. Miré a Alejandro un segundo. No me interrumpió. No habló por mí. Me dejó decidir. Y eso fue todo lo que necesité. «No voy a aceptar», dije con voz firme. Un murmullo recorrió la sala. «No porque no necesite el dinero», continué, «sino porque no voy a permitir que mi dignidad sea usada como moneda de cambio». Miré a los abogados. No hubo trato preferencial, hubo respeto, y eso no es negociable. Uno de los socios se levantó furioso. «Esto es inadmisible», gritó. Alejandro dio un paso al frente. «Lo inadmisible es esto», respondió. «Han cruzado una línea». Tomó una carpeta y la puso sobre la mesa. «Aquí están los reportes internos, las grabaciones de cámaras, los correos».
Todo documenta el acoso laboral, las humillaciones sistemáticas y los intentos de represalia. El silencio se volvió absoluto. Nadie esperaba eso. Yo no sabía que existía. Alejandro había estado preparándose, no para salvar su imagen, sino para cambiar el juego. El abogado revisó los documentos con el ceño fruncido. Esto cambia las cosas, murmuró. Alejandro no levantó la voz. A partir de hoy, dijo, se abre una investigación interna, y mientras tanto presento mi renuncia al consejo actual. Un murmullo estalló. ¿Renuncia?, repitió alguien. Alejandro asintió. No a la empresa, al control de quienes creen que el poder justifica la humillación. Me miró. No voy a dirigir nada que se construya sobre el miedo. Sentí un nudo en la garganta. Él estaba pagando el precio más alto. Por mí, sí, pero también por sí mismo. Los socios discutieron entre ellos. Algunos se levantaron, otros guardaron silencio. El edificio entero parecía contener el aliento. Finalmente el abogado habló. Se suspende cualquier acción contra la empleada y se inicia el proceso. Me miró. Puede retirarse. Salí de esa sala con las piernas temblando, pero la espalda recta. En el pasillo, Alejandro me alcanzó. No dijo nada de inmediato. Caminamos unos pasos juntos, en silencio. No tenías que hacer eso, le dije al fin. Él negó con la cabeza. Sí tenía, respondió. Era hora. Me miró con una honestidad que dolía. Tal vez pierda mucho. Yo respiré hondo. Yo también. Nos miramos. Ya no había secretos. Ese día no trabajé más. Me fui a casa temprano. Me senté junto a mi mamá y le conté todo. Ella me escuchó en silencio y al final me tomó la mano. Hija, dijo, no todos los días una aprende a valorarse. Hoy lo hiciste. Lloré en su hombro, no de miedo sino de alivio. Alejandro enfrentó semanas duras, titulares, presión, negociaciones. Pero algo cambió. La investigación sacó a la luz prácticas que muchos conocían y nadie nombraba. Hubo consecuencias, cambios reales. Y poco a poco, el ruido bajó. Cuando volvimos a vernos, fue fuera del edificio, lejos de trajes y jerarquías. Un café sencillo, una mesa pequeña, 2 personas. Ahora sí puedo preguntarte algo, dijo nervioso. Sonreí. Ahora sí, respondí. No fue un cuento de hadas. Fue mejor, fue real. Nos tomamos el tiempo. Aprendimos a mirarnos sin miedo, sin poder de por medio. Yo seguí trabajando, pero ya no como invisible. Él reconstruyó su liderazgo desde otro lugar. Meses después, el edificio era distinto. No perfecto, pero más humano. Y yo, la empleada de limpieza que un día fue humillada en silencio, había descubierto algo más valioso que un ascenso. Mi voz. Alejandro, el CEO millonario, había entendido que el verdadero poder no está en señalar el piso, sino en saber cuándo levantar a alguien. Nuestra historia no empezó con amor, empezó con injusticia y terminó con elección, la de no repetir el mismo mundo roto, sino intentar uno nuevo, juntos. Esta no fue solo la historia de una empleada humillada y un CEO millonario. Fue la historia de cómo el respeto puede cambiar destinos, de cómo una mujer que siempre fue invisible decidió no callar más, y de cómo un hombre poderoso entendió que el amor y la dignidad valen más que cualquier imperio. Si alguna vez te sentiste menospreciado, usado o ignorado, esta historia también es para ti. Cuéntanos en los comentarios si viviste algo parecido o qué parte te tocó el corazón. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más historias que transforman vidas.